Vamos a esperar que se comiencen a conectar algunos para comenzar. Bienvenidos los que ya se conectaron, todavía no miro sus nombres. Ahí está Memo, ya Memo es como decían en el tiempo de los 80, es vanguardia. Gracias Memo, un abrazo. Ya están llegando, bueno, ya vamos a comenzar. Saludos Carrión, un abrazo. Bueno, hoy tuvimos un contacto con algunos miembros del grupo de los 135 liberados, que para mí no todos son presos políticos. Y voy a explicar un poco sobre esto porque hay una tendencia a que solo el que es somocista o solo el que es de derecha o antisandinista puede ser un preso político. Y entonces vamos a tener que tocar ese tema. Comiencen a compartir con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus grupos de Facebook, con los miembros de sus grupos de WhatsApp, de Instagram, de X, antes Twitter, o Twitter, como dicen unos. Pero que nosotros los latinos le decimos los tuiteros, ¿verdad? Porque así es como más popularmente se conoce, ¿verdad? Lanzar los tweets. Y el día de ayer tuvimos que trasladarnos a otro lugar para ver si podemos vencer el problema, porque ayer se nos interrumpió la transmisión más de 15 veces, si ustedes lo notaron. Lo que pasa que el sistema que tiene, que se pausa, pero sigue como que seguiste hablando, aunque se nota, ¿verdad? Y no se perdió mucho el hilo, lo que se pierde es tiempo. Y pues hoy vamos a tratar de que eso no pase, pues que nos cambiamos a otro lugar de transmisión. Ahí, bueno, está soplando un poquito de viento, ha estado a 100, 105, 107, es una vulgaridad, el calor recalienta las computadoras, aquí en Nicaragua se habla de grandes calores, pero los calores que hacen aquí en este sector de California, recuérdense que todo esto fue desierto, pero el desierto está ahí nomás. Entonces ya se imaginan ustedes la cantidad de calor y violento que es. Hemos estado enfermitos, pero ayer estuve mejor que hoy. Hoy pues nos despertamos desde la madrugada, amanecimos con algo de temperatura, pero con un dolor fuertísimo y con esputo, cierta flema, pero no salía amarilla ni verde, sino que blanca. Tengo un problemita allí en la habitación donde duermo, porque la comparto con otra persona. No es un cipote, pero es como 20 años menor que yo y es terco. Y es una persona que se fuma
un cigarro detrás de otro. Yo creo que se fuma entre las 5 de la tarde que llega a las 10 de la noche como 10 cigarros. Y encerrados en el cuarto y no hace caso de salir a fumar afuera, pues. Entonces eso me ha causado un problema con toda la problemática que he tenido, valga la redundancia, y estoy pagando las consecuencias porque es neblina que se mira de humo en ese cuarto. Y aunque él se va a las 5 de la mañana, todo el día el cuarto pasa inundado de humo, ya no digamos toda la noche. Tosedera, ardor, ya hoy ya no soporté, pues. Tuve que ir a pasar una consultita, me dieron ciertos medicamentos y que hablara con él. Primero porque es prohibido fumar dentro de las casas, pero yo no voy a ir a denunciarlo, ni cosa por el estilo, lo que menos quiero es problemas. Pero estoy pagando un precio muy caro por no buscar problemas con mi salud. Me tiene desbaratado y no puedo estarme poniendo una... Tengo problemas de respiración desde hace bastante tiempo. Yo fui fumador hasta hace 32 años. Y tengo esos problemas de la forma de mi voz, aguarde entonces por eso. Vamos a saludar aquí a José Miguel Murillo. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Luis Sotomayor, Enrique Carrión. ¿Qué pasó, Enrique? Como que estabas de cumpleaños un día de esto, hoy, no sé, no recuerdo, pero felicidades de todas maneras. Guillermo Vega, un abrazo. Bueno, ya comienzan a llegar la gente y vamos a comenzar a transmitir ya, tratando de evitar que nos comience. Mauro Antonio, bienvenido, hermano, un abrazo. El día de ayer dejamos enchilada a alguna gente porque tocamos temas que para alguna gente es apasionante. Para mí son ahuevantes porque muchas de esas cosas las comencé a descubrir hace pocos años. El problema es que cuando vos querés a algo, es como que te hablen mal de tu mamá y tu mamá puede estar cometiendo 10.000 cagadas y uno no lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque es tu mamá. Entonces el adoctrinamiento o la concepción de revolución estaba tan inmersa en uno desde los 16 años que parece imposible para cualquiera que estuvo inmerso en ese tipo de vida en décadas, de que se esté abusando, de que se esté robando, que se esté corrompiendo y se esté siendo corrupto, de que se esté jugando con los héroes y mártires, de que se esté diciendo que es la continuación de la revolución, y entre ellos mismos y a uno en confianza después le dijeran: y no madurá, ya la revolución pasó, busca qué hacer, y uno no lo quería aceptar porque habían unos estatutos que para mí no los tiene ningún partido, que a partir del 2006 que se volvió a triunfar en ese frente sandinista que se volvió danielista, querés hacer uso de ellos, sufriste la represión por querer hacer uso de ellos, de que se sancionara al corrupto, de combatir la corrupción y el culto de la personalidad que está establecido en esos estatutos desde el artículo 16 al 21-22, te dice que tenés que combatir la corrupción, que tenés que combatir el culto de la personalidad, el uso indebido de los bienes del Estado, que tenés que elegir los candidatos, que tiene que aprobarse por una comisión de ética y la investigación de los candidatos a ser funcionarios o a ser electos por elección popular, hacer unas elecciones internas para elegir tus candidatos. Son excelentes. El derecho a la crítica y a la autocrítica, el derecho al respeto a la minoría, el respeto a mantener tu criterio cuando aún no haya salido una resolución en contra de tu criterio. Entonces, esos estatutos no los tenía ningún partido, y esos estatutos son los del Frente Sandinista, pero que uno no se percataba que ya se venían limpiando las nalgas con ellos desde el que se comienza a ser evidente después de que Daniel vuelve al poder. Pero vos crees que esos estatutos que te dan el derecho a la crítica,
a exigir el respeto a los mismos, a exigir el funcionamiento de una comisión de ética, y que te dan ese derecho a la participación política de la organización, pues te da el derecho a ejercerlos. Y además te ibas a poner a pensar que como usted está estatuido, iban a ser capaces hasta de mandarte a prisión por hacer un derecho de unos estatutos que en el papel convertían a ese Frente Sandinista en el partido más democrático en el papel que había en el país, sin saber que existía una mafia que controlaba todo ese partido, y óigase bien, de esa manera, de manera mafiosa, utilizando la estructura partidaria, la organización, para garantizar la corrupción, el enriquecimiento ilícito. Pero como vos no estabas en el cargo ni siquiera municipal, sino que eras alguien voluntario, lleno de patriotismo, lleno de revolución, lleno de compromiso con los héroes, con los mártires, con las madres, con los lisiados, y esa era la concepción. Mas no nos dábamos cuenta que eso era solo para que se cumpliera por nosotros la base, y esa era el arma con el cual nos manipulaban, con el temor de sufrir consecuencias políticas si violaban vos esos estatutos. Y ellos siguen manipulando, ahora ni siquiera con los estatutos, sino en habiendo convertido a Daniel Ortega en el partido soy yo. El partido es Daniel, el comandante sabe todo lo que hace y no hay por qué reprochar ni reclamar, sino que cumplir las orientaciones que vengan del gran líder, de Kim Il-sung, de Kim Jong-il, de Fidel, de Chernenko, de Leonid Brezhnev, así. Porque lo que digan ellos es palabra de Dios y no tenés derecho a ir a analizarla ni nada, porque ya está analizada por el gran líder, por Jesucristo, por el Mesías de la política nicaragüense. Y lo peor es que es verdad, que muchos lo creíamos, porque de esa manera se adoctrinó la gente. Pero los que más nos habíamos convencido de que era lo correcto, esos estatutos, al encontrarte con esa realidad que era una violación total a esos estatutos de ese partido, y al hacer uso del derecho que esos estatutos te daban, comenzabas a sufrir las consecuencias. Y en el gergoreo de la zapera salías perdiendo, porque la zapera ni se saben los estatutos, y un sector un poco más joven, no tan chavalo, ni siquiera saben que existen ni lo que dicen. Entonces la única verdad histórica para los que quedaron allí, algunos engañados y una gran cantidad, creo que la mayoría de los que quedaron allí, por oportunismo, porque el guerguerear como anfibio les permite pues tener un paquete alimenticio porque ya están viejos, o conseguirle un trabajo de 6, 7 mil córdobas a un hijo, porque a muchos de ellos les ofrecen ser CPF en las empresas de seguridad, que es parte de la corrupción de ese mismo Frente Sandinista, y que son empresas multimillonarias que le pertenecen a los mismos jerarcas del partido o a los anillos de hierro o de seguridad que hay alrededor de toda esa organización compuesta por militares, exmilitares, jefes o dueños de empresas de seguridad multimillonarias que le prestan servicios al Estado, que le prestan servicios a la empresa privada y que a su vez sirven para controlarlos. Entonces, el 90% de la zapera tiene, y cuidado más, un bajísimo nivel cultural. Y hablemos de lo que
de un porcentaje que yo creo que no llega al 10% de lo que queda en ese frente sandinista, de lo que se conoce como el sandinismo histórico. Y sobre todo la famosa militancia de la segunda promoción, que somos todos aquellos militantes, o que éramos, en el caso mío, pues, ya no estamos ahí, fui mandado a prisión, fui aislado del 2012, pero yo no quería aceptarlo y seguía ofreciéndome de manera voluntaria para recuperar el espacio político que tenía de acción dentro del Frente Sandinista, donde nunca me pagaron nada por hacerlo, sino que tenía la convicción que era lo correcto. Entonces, por migaja, en el caso mío yo no tengo problema. Desde casi mediados de los 90, desde el 91 que pasé a retiro, no le he trabajado al Estado ni a un privado. He sido asesor privado de una que otra empresa o de organismos extranjeros, pero es una especie de asesoría externa, por lo tanto no sos un empleado de ellos. Pero jamás le he trabajado al Estado. Nunca, en ninguna empresa del Estado, más que en las Fuerzas Armadas hasta el 91. Entonces ese sandinismo histórico, que es el que yo organicé entre el 2021 y parte 2020 y 2022, a inicios del 2022, que fue cuando me echaron preso, lo organicé de manera independiente, queriendo recuperar y tener un espacio donde hacerle un llamado a Daniel, hablemos. Eso fue un delito. Ahí están los videos de las reuniones donde me nombraron también el coordinador nacional de ese sandinismo histórico que nos organizamos independiente del frente. Fue cuando Ala Rosario decidió sacar la resolución donde mandaba a desactivar, o sea, a desaparecer orgánicamente al sandinismo histórico del Frente Sandinista. Yo me opuse, llamé una nueva reunión, la realicé y ya sabemos la consecuencia de casi un año preso. Entonces, hasta eso es delito dentro de la corruptela o de la corrupción de la mafia política que dirige Nicaragua, hacer uso de los estatutos que rigen a esa organización. Y decía esto porque vamos a entrar también a hablar nuevamente y aclarar un poquito más sobre Humberto Ortega. Algunos lo están martirizando, pero yo sigo siendo de la hipótesis porque no la puedo probar. Porque además de que, Lisette, bienvenida, Darwin, Adrián, bienvenido hermano, Luis Sotomayor, bienvenido. Bueno, la gente está llegando. Manuel Antonio, oye Adolfo, ni a tiempo de no saber nada de vos, Adolfo. Mauro Antonio, bueno, está llegando la gente, Darwin, que es lo importante. Entonces, a la hora del discurso, Daniel es antiimperialista. Pero Rusia intervino un país para adueñarse de él. Rusia intervino a los talibanes sin que fueran un peligro para él, no a los talibanes, a Afganistán. A lo de Crimea, hay un montón de cosas que se vienen de las aspiraciones imperialistas del nuevo zar de Rusia, que va para 25 años dentro de pronto en el poder, y Daniel ahí va detrás con el mismo estilo de gobernar. Los cubanos con 60 y pico de años ahí, Venezuela que ya va buscando desde el 98 hacer ruido, y los otros que son países prácticamente monárquicos creados por teocracia. Esa es, en lo que se llamaba la situación operativa, los adversarios de Estados Unidos. Una liga de países árabes guiados con las peores dictaduras, con monarquías absolutas, donde le cortan la mano a alguien que hurte, donde latigan a las mujeres en plaza pública, donde tienen derecho a desvirgar niñas los monarcas, donde por Alá te pueden cometer los asesinatos que quiera y son correctos. Entonces no pueden ser de izquierda
porque la izquierda clásica es atea y eso se basa en conceptos religiosos del Islam. Y esto porque lo vuelvo a aclarar por aquello de que dice que son los izquierdistas, terroristas, comunistas. No, entonces lean en realidad cuál era la concepción comunista y cómo está planteada. Y no estoy diciendo con esto que es correcto. José López, ¿qué pasó, hermano? Un abrazo. Este Chepe me cae bien porque cuando quiera me tira sus riendazos, pero con estilo. José López. Entonces, dentro de todo ese contexto, explicaba ayer, y a cada rato se iba la transmisión, que el proceso de división en las fuerzas opositoras se presenta por un trabajo de inteligencia que dirige una de las especialidades al interior y otra al exterior, que sería la parte de la inteligencia, y a lo interior del país, pues la contrainteligencia. Y al interior del país es la especialidad que se llama diversionismo ideológico, antes se llamaba F4, hoy no sé cómo se llama. Tony Arthur, bienvenido, Jorge Menocal. Entonces yo creo que hoy no se nos va a ir la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? De que el pleito más grande que hay en la oposición, y cuando digo pleito no es que nos estemos agarrando a cachismazos, sino que la lucha es intestina, y dentro de la oposición, por la penetración que los organismos de seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa de la dictadura, ha hecho durante 45 años. Siempre les he dicho los reclutamientos de Wilfredo Navarro y Arnoldo Alemán, agentes de la seguridad del Estado, desde 1979, cuando se fundó la seguridad del Estado, a través de los Buró Q, los que después fueron unidades, después fueron secciones. Antes era Q1, Q2, Q3, Q4, después fuimos F, después eran 11 F, después eran 16 F, y bueno, yo cuando me fui de la seguridad y fui a Alemania, ya después regresé y me encontré que pertenecían al ejército y me ubicaron, y estuve unos meses nada más en la inteligencia militar, ubicado en la región 3, que era todo el departamento de Managua. Entonces, toda esa historia que les cuento siempre han estado por la asesoría directa del G2 cubano, y en el caso del ejército, pues por elementos de las inteligencias militares y de Estado, siempre de Cuba, al punto que tuvieron la máxima expresión de que en tiempos del EPS, el dirigente militar que asesoró y que fue quien propuso que se creara la ley del servicio militar fue Arnaldo Ochoa, que era alguien que la oficialidad cubana miraba con simpatía y que le hacía sombra a los Castro, y que fue fusilado por sentir que era un adversario para los ancianos Castro. Entonces, toda esa incidencia que hay está intacta. Los que se han muerto, como Renan Montero, que no era su nombre, no recuerdo el nombre ahorita, que aquí tenía el grado de comandante, pero que en realidad era un coronel cubano. Entonces, esas estructuras están intactas. Lo que se le ha ido incorporando es tecnología, computadoras, satélites. La radiocontrainteligencia que existía antes era más chapioya, ahora tiene un montón de cosas, tiene los aparatos SRMO3, sí, o 03, que detecta por logaritmos al azar llamadas a través de furgonetas que se movilizan en el país, microbusitos. Hay microbusitos raros que se movilizan en las ciudades. Tengan cuidado en Nicaragua con eso,
porque agarran al azar, porque hay locarrismo, y si aparece la palabra dictadura en un teléfono, la cazan. Y tal vez no hay una vigilancia directa sobre ese teléfono, pero lo comienzan a seguir a través de que ese sistema apareció la palabra dictadura y la cazó el sistema. ¿Entienden, verdad? Hay logaritmos. Entonces todo eso lo están haciendo en Nicaragua. Pero el elemento fundamental en lo que ellos han sido apasionados es en el reclutamiento o en la penetración. Y se me había olvidado que yo tenía otra diferencia con el mayor Roberto Sancán, que ha hecho unas excelentes exposiciones. Le tengo cariño y respeto, pero eso no quiere decir que no puedan haber diferencias de puntos de vista. Y por eso voy a entrar nuevamente a lo del Achayo, que es uno de los puntos de vista que tengo diferencia. Comparto toda la teoría de la implosión del brother, para mí el mejor sociólogo, economista de Nicaragua, Oscar René Vargas. Ya la vida lo ha golpeado con los años, es evidente, nadie se escapa de eso. Por cierto, hoy recibí cierto trabajo que hizo, hoy no iba a transmitir, hoy estoy peor que ayer, pero Dulce María, bienvenido. Recibí un trabajo o un artículo que hizo otro excelente economista y excelente persona, Enrique Sáenz, me lo envió ahora temprano, pues lo leí y comparto la mayoría de las cosas, menos una partecita con Humberto, y voy a tocar ese tema también. Entonces, una de las cosas que manifiesta Enrique Sáenz, comparto todo lo que dice en el trabajo que publicó hoy y que me lo envió a mi Messenger, y comparto la mayoría de la teoría de la implosión de lo que dice Oscar René Vargas, pero no comparto la situación del poder de Rosario. Y ayer medio lo expliqué, pero voy a tratar de ampliarlo hoy, e incluso del papel de Humberto y de preso político, porque si en realidad estaba preso, pues sería un preso político por las críticas que hizo. Pero sabiendo el pragmatismo y la nueva línea de centrismo que al final el mismo Daniel Ortega también lo ha practicado, porque estoy convencido que el principal estratega, la principal cabeza de Daniel Ortega durante todo este tiempo ha sido Humberto. Y Humberto salía de repente para crear estados de opinión que le permitieran medir ciertas cosas, y después a los 6 meses se aparecía con esto, creaba revuelo en Nicaragua. Hay que ser claro, quien más lo propagandizaba era la prensa. No tengo nada contra la prensa, al contrario, han publicado muchas cosas mías, me han hecho bastantes entrevistas. No solo me entrevistaron en Nicaragua, sino que aquí. Le tengo cariño a varios de sus periodistas, incluyendo a su periodista deportivo, que vivía a la cuadra de la casa de mi papá, lo conozco desde niño. He sido amigo de sus hermanas, una murió, la mataron en los 80, por cierto, la Contra. Es Edgar Rodríguez. Entonces no tengo nada contra la prensa, pero sí hay que ser claro de que este es uno de los periódicos que lo publicaba y le hacían casi una bisagra y creaban estados de opinión, y eso le permitía medir y hacerle propuestas a Daniel cómo iba avanzando. Es Humberto el estratega de el tercerismo, pero también en los últimos años, después de los 90, salió con su invento del centrismo. Y no solo es pragmático, no recuerdo cómo se llama un término conceptual, que es de aquellos que están en bien y con Dios y con el diablo, están en bien con todo el mundo, aunque en el fondo tengan sus intereses, y que por eso mismo traten de estar en bien con todo el mundo, aunque los estén jodiendo. Entonces, todo esta ha sido una política de Humberto Ortega y su centrismo, y es lo que en alguna medida ha venido practicando a sangre y fuego, sobre todo Daniel Ortega, porque ellos desde el año 76 más o menos se aliaron con los más altos estratos
de la burguesía, de los empresarios opositores del sector del gran capital. Y esa fue una de las consecuencias más grandes de la división. Y Humberto Ortega, después del triunfo, comenzó a vivir con millonarios, comenzó a tomar whisky, a sus principales oficiales les mandaba hasta cajas de whisky. Y vos ibas a ver, los altos jefes militares tenían una vida de potentado porque esa era la escuela de Humberto Ortega. Y vivía alejado del mundo. Vivía en su burbuja y después de que triunfó la UNO, pues les explicaba, para los que no estaban ayer, cómo fue la jugada. Esas alianzas con el gran capital las mantuvieron incluso durante los 80. Si no, fíjense cómo grandes empresarios, ahí tenés La Perfecta, ahí tenías el Esquimo, bueno, creo que esa sí la tocaron, la de los Salvos, que no las tocaron, tenía los Pelas, siguieron funcionando, vendiendo los vehículos y todo. Me acuerdo de aquellas Toyotas trompa cuadrada que andaban todos los jefes militares, de jefe de batallones, jefe de brigada para arriba, en todo el país. ¿Se acuerdan las trompa cuadradas? Esas fueron los Pelas las que lo llevaron a Nicaragua. Estamos hablando en los 80, que existía el monopolio de la Toyota en manos de los Pelas. Y lo que hizo el gobierno del Frente Sandinista de Daniel Ortega, en el caso de los Pelas, fue intervenir. Y la intervención no es nada más que tener la administración, pero no era una confiscación. Por eso, cuando se entrega el poder en el 90, los Pelas no tienen mucho problema para recuperar todas sus cosas, porque solo estaban intervenidos administrativamente, pero siempre estaban compartiendo las ganancias, porque existieron esas dos figuras, la confiscación y la intervención, que era más administrativa que quitarte la propiedad. Y eso es bueno que se diga, porque mucha gente tiene sus propiedades del sector del gran capital y que supuestamente la gente pensaba que se las habían confiscado. No, estaban intervenidas. En el caso de don Teodulo fue diferente, que es el papá de la Chayo Murillo. A don Teodulo también le intervinieron las propiedades, no los confiscaron. De ahí hicieron el proyecto que fue Artelia Vites a través de Inturismo del Trapiche, que se hizo como es ahora, y tenían donde fue la Casa Hacienda, porque yo viví enfrente, en el barrio San Rafael, ahí unas piscinas naturales, era de protocolo, ahí llegaban comandantes de otros países, hicieron toda esa construcción, y hubo un gran pleito porque cuando don Teodulo le devuelven una parte, y ya descaradamente, y a pesar de que fue figura de intervención, se le quedaron con el resto. Entonces Teodulo, don Teodulo, el papá de la Chayo, que murió sin hablarle a la Rosario. Yo estuve en el último cumpleaños de don Teodulo antes de morir, y que me diga a mí, por lo menos el que le celebraron antes de morir, que es mentira la Violeta Murillo, que cuando nos asignaron las casas en residencial Los Arcos, la casa de la Violeta era la 75 y la mía éramos la 76, fuimos muy amigos y tomamos y eso y lo otro, ahí llegaban los amigos, yo recuerdo mucha gente conocida, diputados, Hermógenes Rodríguez, no creo que Natán, creo que Napoleón Loaiziga y otros oficiales que llegábamos donde la Violeta, y yo era el que vivía más cerca porque vivía al otro lado. Y yo recuerdo que llegó don Teodulo, estaba cumpliendo años, y hablamos buen rato y la expresión de hijo de puta que tuvo contra Daniel y la Chayo conmigo, de don Teodulo, puta la pues. Después me di cuenta de que don Teodulo, de lo que le habían regresado, entre ellos el Trapichito, que era esa zona de protocolo, se lo dejó como herencia a la Zoila América. Y la Chayo no se las entregó y hubo un pleito. Después que salieron con el cuento, no sé si es verdad, de que la Zoila América comenzó a rentarlos. Tengo entendido que más bien fueron ellos. Y bueno, y ahí está el Trapichito como es ahora, que desconozco la situación legal.
surge el asunto de la violación antes de la elección con Enrique Bolaños, pierde las elecciones Daniel Ortega con Enrique Bolaños, y uno de los ejes de ataque de la oposición fue precisamente la violación de la Zoila América. La presionaron al compañero de vida que tenía, se dejó con después se hizo compañera, y su esposo creo que era un italiano, si no mal recuerdo, y lo echaron preso, después lo desterraron de Nicaragua, y eran unas presiones de Daniel Ortega sobre la muchacha que se tuvo que ir del país. Bueno, no es ni esta muchacha, nació creo que en 1967, porque Rafael creo que nació en 68 y 69, la mayor es Zoila América, pero en esos tiempos era una chavala. Entonces significa que si Daniel la comenzó a violar a los 78, que es lo que en el 78, que es lo que se conoce, entonces la comenzó a violar de 11 años. Entonces, en ese paquete que fue vilipendiada, fue maltratada, fue revictimizada Zoila América, la Chayo se va al lado de Daniel, hacen la maniobra, y mi jefe en el Bufet Rojas Méndez y Asociados, Ramón Rojas, es nombrado el abogado defensor de Daniel, y no se hace el juicio. ¿Por qué no se hace el juicio? Se metió una excepción de parte de Ramón Rojas sí fue una excepción, creo que sí fue una excepción o un incidente, porque había prescrito la acción penal, porque decían que se habían pasado tantos años y no se podía hacer un juicio porque había prescrito la acción penal. Eso lo aceptó creo que la Juana Méndez, y se terminó el juicio. O sea, no se demostró en juicio que era inocente ni culpable, pero es evidente que habían pruebas suficientes porque estaba la declaración indagatoria, estaba la declaración ad inquirendum, porque era el código viejo, y de esa manera acabaron con el juicio, y Daniel evitó el juicio, no demostró ser inocente, y eso es bueno que se sepa, por lo que se incidentó en el proceso, y lo digo como abogado, y lo digo porque después trabajé en ese bufet algunos años. Fue eso, y se declaró la prescripción de la acción penal, porque había pasado supuestamente más de los 12 años. Y eso fue lo que pasó. No hubo juicio ni fue declarado inocente. Evitaron el juicio porque en juicio las declaraciones de Zoila América hubiesen sido contundentes. Después se conoció casos como la de una muchacha Xochitl, que era del Canal 10, que también le parió un hijo a Daniel, y que posteriormente le dio una diputación y la corrieron de diputación sin más ni más, porque a la Chayo supuestamente se le ocurrió, pero es que necesitaban asentar el cuento de que la Chayo es la de poder, lo que yo no, que es un cuento que no salió ya como cuento de puro gusto, sino que lo crearon ellos mismos para comenzarle a tener miedo a la Chayo y convertirla a ella inclusive como la principal culpable de la violación. Daniel supuestamente es reducido a un segundo plano, lo cual es una gran mentira, y la cara la da la Chayo, y la Chayo es la maldita que vendió a su hija a costa que le den poder. Esa yuca a mí no me la van a meter nunca. Y ahora la Chayo tiene ese gran poder porque Daniel tiene miedo que lo denuncie. Ese es el cuento, si ustedes lo miran. Y por eso lo tiene domado. Ustedes que creen que van a pasar 20 años en el poder con ese cuento, la Chayo, y por eso lo tiene dominado.
sería una estupidez, porque la Chayo jamás podría denunciarlo, porque la denuncia de la Chayo lleva a la destrucción de ella misma, porque ya fue cómplice, porque ya fue cooperador necesario, y por lo tanto todo eso es una mentira de que la Chayo es la del poder, sino que ella es la mala. Y yo no sé por qué se insiste, porque eso vendría a reducir las responsabilidades que Daniel tiene en la jefatura, porque todas las decisiones las ha tomado la Chayo. Ni tiene la capacidad intelectual, ni tiene la capacidad real, porque Rosario no controla ni el poder económico, ni el capital económico que tiene Daniel Ortega y su mafia, ni las relaciones de lavado de dinero con el crimen organizado y el narcotráfico internacional, mucho menos los organismos de seguridad, ni los organismos policiales, ni los organismos militares, porque los cubanos, que son quienes los controlan, porque los rusos, que son quienes lo controlan, jamás lo aceptarían, partiendo que en ninguno de esos países puede ser líder una mujer, mucho menos que mande a las Fuerzas Armadas. Entonces esta ha sido una yuca, más bien, para que Daniel Ortega mantenga la fuerza moral, entre comillas, ante la militancia a lo interno, que es en realidad su fuerza, los militares, la militancia, y como el militar también es adoctrinado a obedecer, pues esa es la verdad dentro de esos organismos, y Daniel es el jefe, y la mala es la Chayo. Pero esa ha sido una estrategia en la que ha participado Lenín Serna, en la que ha participado un montón, para que la Chayo mantenga ocupada a los militontos, pero el verdadero control del Estado lo tiene Daniel. Siempre les he explicado, existe el gabinete paralelo, que es el verdadero gabinete, y por eso les decía yo ayer que tienen que fijarse de qué manera ninguno de los ministros da la cara o sale dando declaraciones públicas, pero sí aparecen muchos los ministros asesores. Caso de Renezón, compañero mío, llegó a tener el mismo nivel mío porque era subdirector de la otra Academia de Seguridad Personal, que era la 18 de septiembre, y yo era el subdirector de la otra, que era la Modesto Duarte, y es el asesor de seguridad con rango de ministro, pero que anda cargando el uniforme con grados de comisionado general. Tiene una oficina a la par de la oficina de Paco Díaz, y es el que verdaderamente manda en la policía. Ahorita salió el nombramiento de los nuevos jefes de droga y de algunos jefes departamentales, y los firma supuestamente Paco Díaz, pero cuando los están juramentando, el que los juramenta es Horacio Rocha, Renezón. Es como ilógico, ¿no? Porque ese es el verdadero jefe de la policía. Porque lo otro, bueno, ya sabemos que es alcohólica, que es piruca, que tiene cierto nivel de cirrosis, el Paquito Díaz, y no define nada. En el ejército también hay un grupo de asesores cubanos que lo controlan, y por lo tanto yo creo que, si bien es cierto, causa descontento la Rosario, pero ante la militancia mínima que les queda, que es la fuerza de Daniel Ortega a lo interno, que es lo que le interesa. A Daniel Ortega no le interesa lo que piense la comunidad internacional. A Daniel Ortega lo que necesita es sentirse fuerte dentro del país, mantener el nivel de temor y de terror dentro de la población y de su militancia, para que la población no se rebele y para que su militancia lo apoye. Y entonces, ante la militancia, cuando la maltratan, cuando no le dan trabajo, cuando los aíslan, cuando los marginan, la culpable es el hijo de puta vieja loca satánica que tiene hecho mierda al comandante, y pobrecito al comandante. Y esas son las expresiones que yo oía dentro de esa militancia, que yo les digo los militantos y los militontos. Y eso ha sido una estrategia de dominio de la imagen ante esa militancia de Daniel Ortega, que cada vez es más reducida, y que los defiende como loco, cantando "el comandante se queda" y que es la verga. Así, bienvenido Irving Larios, mi hermano, un abrazo. José Ramón,
Carlos Estrada, bienvenido, Jorge. Entonces, eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué? Hombre, como solo la Chávez es la culpable, mañana se les ocurre quitarla, pues. Y te están vendiendo la idea que el posible candidato de las elecciones que se piensan robar en el 2026 es Laureano. Y a Laureano, pues, no le sacan maldades, solo lo ridiculizan como mariconcito. Que según tengo entendido no lo es, sino que tiene ciertos gustos sobre obras clásicas de tenor y esas cosas, pues. Entonces, esa ha sido una situación en la que debe más bien decirse que Daniel es el principal rey de la maldad de Nicaragua, del terror, el verdadero terrorista de Estado. Y que doña Jezabel Murillo, doña Rosario Murillo, cumple las orientaciones que ese círculo del verdadero poder, en el que está el jefe del ejército, el jefe de la DIT, el Consejo de Inteligencia Nacional, en el que está Lenin Serna fundamentalmente, que es el inventor de casi todas estas maldades, en el que está Juan José Uda, el Cuervo Guerrero, Leonel Espinosa, Néstor Moncada Lao, en la que tienen a la DIT de subordinada directamente a la Secretaría y que solo utilizan al ejército para que la proteja bajo el sombrero de la institucionalidad militar, pero desde que mucho antes del 2006 ha respondido políticamente a la Secretaría, confesiones, permiso personalmente a mí, allá por el finales de los 90, el hoy segundo jefe de la Dirección de Información para la Defensa, Francisco Noel Jarquín, hermano de Carlos Manuel Jarquín, caído en uno de los miembros del Estado Mayor del Frente Occidental, que murió en abril del 79 en Veracruz, León, y que fue ascendido a general de brigada ahorita en septiembre en el acto del ejército, y es el segundo jefe de la DIT. Personalmente me lo dijo, porque el ejército no los aceptaba. Inclusive el gemelo Guillén, que llegó a mayor y que ya murió no me tepe en el ostracismo, me dijo el maltrato que recibían a veces del Estado Mayor porque no querían a la DID, porque no lo consideraban parte del ejército y precisamente porque se subordinaba a la Secretaría, y como existía la línea de profesionalización del ejército, pero existía esa subordinación política de los mandos superiores, y en eso estaba también el poder de la DID. Entonces los organismos de seguridad han sido controlados por la mafia del Frente Sandinista, aún durante los 3 gobiernos de doña Violeta, del Churruco y de Arnoldo, y con Arnoldo más aún porque es un viejo agente de la seguridad reclutado por dependencia en 1979, cuando cayó preso por sus ligazones al somocismo y a las oficinas de seguridad, igual que Wilfredo Navarro fue reclutado en ese tiempo y son agentes de la seguridad desde hace 45 años. O sea que el pacto no fue algo, el pacto al final de cuentas lo que vino a legalizar es la legalización, la ligazón de Arnoldo con la seguridad. Alex Araica, Salinas, bienvenido. Entonces esto es importante, ya comienza otra vez el problema. Pero bueno, entonces es importante saber todo eso. En todo ese contexto, les explicaba ayer, porque la gente quedó enchilada, porque cuando se cortaba se iban. El papel fundamental, el artista de Hollywood, era Humberto Ortega. Entonces ayer, para todos los que me pidieron que hiciera de nuevo el video, les expliqué que para 1990, pues comienzan las compactaciones militares, y desde el mismo 90 se el PL1, y casi todos los jefes de BLI los tenían bajísimo nivel cultural, eran pocos los que tenían un alto nivel cultural, fueron mandados a la porra. Los bastantes oficiales de teniente a mayor, algunos tenientes coroneles, fueron corridos en el PL1. Ahí algunos pues les dieron su tierra y algunas cosas. Podría ser que eran de los que salieron mejor librados, sobre todo en los niveles subalternos, que quedaron con grandes fincas y esas cosas.
Y como se está reduciendo el ejército y no se habla de profesionalización del ejército, pero no lo quieren desaparecer, porque hubiera sido un problema el poco de militares y teniendo los chopos. Entonces, quieren otros jefes militares, inclusive se hablaba de meter al ejército algunos contras. Entonces, necesita el danielismo el control del ejército. Y ahí es donde surge la idea, donde está metido Lenín Serna, donde está metido fundamentalmente Humberto, de hacer un complot que es la rebelión de los coroneles. Entonces se rebelan los jefes de especialidades y el que encabezó supuestamente y entre comillas todo esto es Javier Pichardo, jefe de la Fuerza Aérea. Se rebelan los coroneles de las distintas regiones y hay un conato de golpe. Inclusive se pedía incluso la independización o la independencia de la Fuerza Aérea del Ejército, el desconocimiento de la autoridad de Humberto. Entonces la autoridad de Humberto viene, impone mano de hierro, sofoca la rebelión, se mueren algunos, se toma con las pequeñas fuerzas de unidad especial, las PUFE, la Fuerza Aérea, hay balacera, hay muertos en casi todo el país, pero todo fue un complot en el cual sufrieron algunos tontos que no lo sabían, y volvió el control con mano de hierro de Humberto, y demostró Humberto en el 90 que el único que podía controlar la rebelión de los militares contra doña Violeta era él, y de esa manera se convencen en un pacto que hace con Antonio Lacayo y lo dejan como jefe del ejército durante 5 años, durante el gobierno de doña Violeta. Y es así que entra al proceso de profesionalización del ejército, y después viene el plan de licenciamiento número 2, en que nos fuimos la mayoría de los medios conocidos. Ahí me fui yo, a pesar que estaba recién venido de Alemania con una especialidad. Yo vine casi a finales de los 90 al país. Entonces, de esa manera queda el control del ejército y hacen la treta de que Humberto es apolítico renunciando al Frente Sandinista. Pero todo eso era una pantomima. Entonces el control militar y prácticamente el control del gobierno a través de el miedo militar lo pasa a tener en tiempos de doña Violeta Humberto en un pacto con Antonio Lacayo y su mujer, que en realidad es la que funcionaba como primera dama, y el presidente de facto era Antonio personalmente vía Antonio Lacayo. El secretario de la presidencia, en vez de llamar a que llegara a su oficina el jefe del ejército, pues el que lo llegaba, quien llegaba a reunirse a su oficina era Antonio Lacayo. Ese era el poder de Humberto Ortega. Pero también de esa manera permitió la piñata militar, con empresas, con negocios, y como le dice el ingeniero y mayor Roberto Sancán, crearon el holding empresarial bajo la sombría del IPCM, el Instituto de Seguridad Social, de Previsión Social Militar, el IPCM, que es el dueño de cantidades de empresas multimillonarias y son los principales importadores de medicina del país. Tienen importadoras farmacéuticas, tienen Ferromac, tienen bancos, tienen empresas de construcción, participan en todos los niveles de la economía nacional, y esa es parte de las prebendas militares. Esa es parte también de la venta de la mayoría de aparatos de la Fuerza Aérea, que la hizo Humberto Ortega a varios países de Sudamérica, de la venta de centenares de miles de fusiles
a las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia, que supuestamente eran de derecha, se las vendieron la policía y se las vendió el ejército de Humberto Ortega. Entonces ahí salieron algunos miles de millones, que fue parte del capital que Humberto Ortega se llevó cuando se retira de jefe del ejército, y es cuando el periodismo le dice que tiene más de 40 carros, que tiene muchos bienes y que él se retira en una situación muy cómoda, y que él campante y cínicamente le contestó al periodista: ¿desde cuándo un general se retira en bicicleta? Ese era Humberto Ortega, temido, peligroso, te podía mandar a matar si era su sombra, pero además de eso, de los 9 comandantes, era el verdaderamente protegido por Fidel Castro, porque permitió, con la política centrista y de tercerismo, unirse con los grandes capitales del Estado, y al tener una producción que no se paraba, inclusive durante la guerra, aunque fuera mínima, le permitía a Cuba chupar producción para mantener el régimen cubano, que es lo mismo que está haciendo ahorita con Venezuela y siempre con Nicaragua. Es un parásito que chupa sangre porque Cuba no produce nada para mantener, valga bien decirlo en los términos de ellos mismos, a la oligarquía cubana, que ya no es de nuevo cuño, es desde el 59. Por eso es que Cuba no suelta a Nicaragua, no suelta a Venezuela, porque es su principal fuente de mantenimiento. Es un zancudo, es un parásito. Entonces, ahí es donde se debe hacer la comparación del verdadero poder. Si Rosario va a tener más poder que eso es falso. Simplemente ella cumple un papel que el verdadero poder le ha asignado como ser la mala, pero que lo único que hace es, la compactación del Estado que supuestamente se está haciendo. La Rosario no tiene capacidad ni económica, ni política, ni administrativa para estratégicamente planificar una compactación del Estado. Eso no es la Chayo. Entonces la Chayo, y eso hay que meterse en la cabeza, en el último comunicado de antier, sí, habla la compañera Rosario, ayer, pero yo lo estaba oyendo, jefa de la dirección, jefa de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía en Nicaragua. ¿Eso qué quiere decir? Es la vocera, y ella da a conocer las resoluciones que toma el verdadero poder, que es Daniel, que es el grupo mafioso narcoeconómico con los organismos militares y de seguridad, y lee como vocera los comunicados y las resoluciones, como el vocero de la Casa Blanca da a conocer algunas resoluciones del presidente, pero en Estados Unidos nunca han dicho que el vocero es el que tiene el poder, solo en Nicaragua, porque eso es lo que le venden a los militontos adentro y a algunos que le hacen el juego en el exterior, incluyendo medios de comunicación, a la dictadura, con ese tipo de manejo que le permite tener como un tonto a Daniel Ortega, cuando es el jefe de la mafia. ¿Y quién es el estratega de todo esto? Humberto Ortega. Entonces, ahí había suspicacias, comentábamos con algunos hoy. No hay una sola foto del cadáver de Daniel Ortega, de Humberto Ortega, perdón. No hay una foto del entierro, porque dicen que lo cremaron el mismo día y fueron a enterrar sus cenizas. El comunicado pareciera que ni siquiera lo hicieron los hijos porque no sale firmado. Daniel no fue al supuesto funeral. Entonces, hay un montón de cosas que despiertan suspicacia, pero yo estoy con una hipótesis, ¿verdad? Yo no estoy asegurando nada, pero no se han puesto a pensar en todo eso. Entonces, ya el miedo que supuestamente causaban los inventos de que echaron preso a Carlitos Fonseca y de que echaron preso a Iván Acosta, y nunca, y eran mentiras, de echaron preso a Levin y lograr mentira,
de que echaron preso a Charlie Griffith, mentira, de que echaron preso a la magistrada tal, mentira, de que corrieron y le quitaron todos los bienes a Marvin Aguilar, mentira. Ahí está el presidente de facto de la Corte Suprema y el 19 de julio es el que estaba allí en nombre de la Corte Suprema. Y ustedes vieron todo el show. ¿Y quiénes hicieron este show? Medios de comunicación. Supuestamente en el exilio, a lo interno del país, ni se hablaba nada de eso. Y como uno no está en el país, es la única fuente de información. Bueno, para la gente común yo sí tengo de dónde informarme. Entonces hay que decir que este es un dúo dinámico de Batman y Robin, o podríamos decir que de Batman y la Batichica, y no es el poder de la Chayo. Entonces le preguntaron a Humberto Ortega el año pasado, no, hace 3 años, 2020 por ahí, 2021, que cuál era el verdadero poder en una de las entrevistas de sus shows que hacía cada 6 meses, y creo que esta entrevista fue a la prensa, o no recuerdo si a Oppenheimer, y le preguntaron que cuál era el verdadero poder de la Chayo, y lo dijo clarito Humberto: la Rosario tiene el poder que Daniel le quiere dar, el que Daniel le pueda dar. Que están diciendo el verdadero poder es Daniel, y eso lo dijo Humberto Ortega. Que nadie se quiera acordar, bueno, esa es otra cosa. Pero es tiempo de que se diga ya la verdad de que el verdadero poder no es la Rosario Murillo. Porque quedarían como estúpidos los verdaderos titiriteros, los verdaderos ventrílocuos del danielismo, que son los organismos militares y de inteligencia rusos, que son el poder detrás del trono en Nicaragua. Y eso es lo que hay que comenzar a ver. Ayer que me quedé corto explicando lo de Santo Sebastián Flores, lo expliqué cortito. Le expliqué que Santo Sebastián Flores era el hermano mayor del Juliet Flores, la menor de todas las hermanas, que fue abusada sexualmente por Daniel Ortega y creo que le parió 2 hijos. Primero reclamó en privado, después reclamó en público, y entonces le hicieron y le reclamó a Daniel y hizo público el abuso de Daniel. Ya también se había dado el abuso a la Xochitl Ocampo, que estaba chapada también, y le parió también, o Arauz, Ocampo, no recuerdo, la periodista que llegó a diputada. Entonces, este hombre le pusieron en el camino una mujer, le pidió Raila, entonces, y después aparecieron de que la había llegado y la había violado en una casa que estaban reconstruyendo en Las Palmas. Yo conocí la casa, y la casa estaba llena de trabajadores a esa hora que estaban reconstruyendo la casa. Entonces, como yo trabajaba con Ramón Rojas aparece de abogado de Santo Sebastián, al que están acusando de violación. Extrañamente el hombre aparece violando a una mujer cuando está denunciando a Daniel Ortega del abuso sexual de su hermana. Y así funciona. A esta muchacha, a quien le reconoce los hijos como propios, es Néstor Moncada Lao, y como ha sido una figura de la secretaría dentro de la rama de los abogados, Ramón Rojas, que allá había sido el abogado de Daniel Ortega en el juicio de Soy la América, aparece defendiendo a Santos de Sebastián. Yo creo que es una defensa honesta. No conozco todo lo que hay detrás, pero sí sabía la relación directa que tenía con la secretaría. Inclusive una vez le llegué a dejar dinero a la secretaría porque, bueno, en el caso mío compartíamos 50 y 50 el pago de los casos. Ya sea que me consiguiera el cliente o lo consiguiera yo, si era dentro del buffet. Si lo hacía fuera del buffet, pues era mío todo. Entonces le llegué a dejar ciertos miles de Córdoba a una reunión que tenía en la secretaría, que me diga Moncho Rojas que es mentira. Y bien terminado el proceso, condenan al hombre, y digo yo, puta, ¿cómo perdí este juicio? Si yo los acompañé a la inspección ocular
Y ahí fuimos con Santo Sebastián Flores preso, el hermano de la Juniet, ¿verdad? La muchacha esa que mantenía encerrada en Villafontana Daniel. Ahí por la Divina Misericordia, ahí estuvo manejando un cafetín incluso ya en estos años. ¿Y qué pasó? Fuimos a hacer una inspección ocular porque yo lo asistí en esa audiencia a Ramón, que me diga que es mentira. Allí iba otro delincuente, que es el que acusó a Juan Sebastián Chamorro por supuesta evasión a impuestos de la alcaldía, cuando todo estaba legal. No sé cómo se lo inventaron, pero el que hace eso es Ricardo Ramírez Magnali, que también era de mi bufete, pero esa relación con el Estado, Ricardo Ramírez Magnali la hacía independiente del bufete, o sea, para no aportar la cuota que había que aportarle al bufete. Ramón hacía lo mismo también, ¿verdad? Porque era su bufete. A quienes le resultaba más difícil eran los otros 4 abogados de escaparnos del aporte que teníamos que hacer al bufete para pago de CPF, para pago de luz, habían aires acondicionados. Cada abogado teníamos una secretaria asistente. Mi asistente era la sobrina de Moncho, que por cierto tengo entendido que ahora esa muchacha es la presidenta de la Federación de Pesas y era la campeona de Centroamericana de Pesas, Silvia Artola. César Alexander, bienvenido. Bertaluz, bienvenido. María, bienvenido. Janer Indomable, ¿qué pasó? Tenía rato de no verla. Bueno, entonces, Santo Sebastián una vez se quiso suicidar y se metió un gran clavo en el estómago. Inventaron que eso era para ver si lo liberaban. Lo condenaron a 20 y pico de años de una violación que no se pudo probar. Y después Moncho me platicó cómo a él, como abogado defensor de alguien que acusa falsamente de violación y que a su vez es la persona que está denunciando a Daniel Ortega del abuso de su hermana, cómo le orientaron a defenderlo por el prestigio que tenía y porque además le daba clase como catedrático de Derecho en Lupoli a una de las hermanas también de Juniet Flores y Juan Sebastián, y aquellas enganchadas que Moncho le estaba haciendo una defensa y a Moncho le estaba pagando Néstor Morcada Lau de parte de Daniel Ortega y la Secretaría del Frente para que perdiera el caso y hicieran la pantomima de defensa. Eso me lo platicó Moncho después de la primera instancia del juicio. Y entonces digo, son unos grandes hijos de puta. Después, al inicio uno creía que esa mierda eran fieras, arañas, porque quieren joder al comandante. No, y es que es cierto. Entonces, esa es la historia de él. Allá le daban maltrato y él recibía visita en la 300. Al final, el hombre murió en prisión y su cadáver aparece con golpes, una serie de cosas. En el 2022. Si mal no recuerdo, estaba preso yo cuando él muere. Entonces, más o menos esa es la historia de Juan Sebastián, de Santo Sebastián Flores. Y eso indica la calidad de maldito que es Daniel Ortega. Entonces, para que no anden diciendo que la mala es solo la Chayo y que la Chayo es la de todo, la Chayo no tiene ni la capacidad intelectual, ni la capacidad práctica, ni real para ser el verdadero poder de Nicaragua. Simplemente le toca jugar el papel de la policía mala y Daniel el del policía bueno, coscorrea la militancia, coscorronea la militancia a la Chayo y Daniel le soba la cabeza con antiimperialismo, con el yanqui invasor, con el yanqui interventor, y es todo un show que estoy sospechando que pasa incluso para echarle los clavos de la muerte de Humberto. Entonces ahora oficialmente se saca de juego a Humberto, oficialmente el terror entre los militantes por la traición crece porque 2 meses antes de morir, supuestamente teniendo casa por cárcel, Daniel, ante un acto que está con la policía y el ejército, le llama traidor. Ya lo había hecho, porque le dio una condecoración a un agregado militar de Estados Unidos, y hay como 10 fotos
donde Daniel Ortega ha condecorado a distintos agregados militares de Estados Unidos, pero los militontos no se preocupan por leer ni investigar si lo que les están diciendo en mantenerlos domesticados, para mantenerlos domesticados, es verdad. Y había sectores de la oposición. Les voy a decir algo y no voy a decir nombre porque es una persona relevante. Cuando Daniel Ortega, recién venido a nosotros, los 222 aquí, que ha sido la noticia más impactante que ha habido, y que la lucha estaba caída y con la venida de nosotros se reinició, y que los que más le hemos impulsado fuimos atacados por el sector de Miami, llámese Santiago Aburto, en ese tiempo Marchena, ahora Marchena no sé por qué no me ataca, el tal Nicanor Vencedor, que es uno de apellido Poveda, que es Coyote junto con un Don Ari Hassan, y Milton González, a Cintia Álvarez y la otra que se llama, no recuerdo. Y se reinició la lucha, que desde el 2021 no se hacía nada. Monteverde se recutió en estar pidiendo libertad para los presos políticos, no hizo nunca un plan contra la dictadura, una medida movilizativa contra la dictadura, y la gente de Estados Unidos tampoco. Aquí se comienza a hablar nuevamente de oposición verdaderamente cuando los 222 salen. Daniel se pronuncia, comienza uno que otro y se pronuncia contra Humberto, se pronuncia Humberto, habla de la cohabitación y quieren aparecer a Humberto como el que gestionó nuestra libertad, y la contradicción que comienza a dar, porque ahí hubo una mala planificación, cuando comienzan a hacer que fue una iniciativa de la Chayo y la que llamó a la embajada un día antes para decir si quiere llevárselo, llévenselo, ahí están. Cuando se venía negociando desde octubre del año 2022 la liberación nuestra. Y se logra en febrero del 2023 por algunas medidas de presión, como posibles sanciones al ejército y la sanción al oro que le pone Estados Unidos, y la amenaza con algunas sanciones a capital del ejército que tiene invertido en Estados Unidos, y es cuando nos sacan. Yo hago en uno de mis primeros videos un señalamiento contra Humberto, entonces viene un reconocido de los 222 y me dice: no deberías de hablar contra Humberto. Recordad que gracias a él estamos libres, no andes agarrando varas. Ese es el cuento que quieren dar a creer. Pero también otros dicen, el mismo Daniel, que fue una iniciativa de Rosario. Entonces no jodan, le digo. Humberto es un delincuente y es la estratega principal de toda la delincuencia política de Daniel Ortega, Humberto. Y así como lo oyen. Bueno, yo conozco la historia, esa clara, ¿verdad? Esa no la conozco, la historia de que Tomás le gustaban las chavalas. Mandó a sacar una cipota como de 15, 16 años de la escuela 18 de septiembre y la sacó del curso, familia de combatientes, de la familia Zambrana, de León. Sí, Zambrana. Y se la llevó para su casa, que iba a ser la comunicadora, y la chavala no, hasta que la chavala se quejó, pues porque el hombre, ya sabes para qué se llevó a la cipota. Pero también conozco de una casa de seguridad en Nicaragua, de un colaborador en la clandestinidad, de la que Tomás Borges abusó sexualmente también. Buenas tardes, doña Zunilda, saludos a Carlos Tapia. Estas dos personas recién venidos pues fueron muy importantes para mí en los primeros meses. Creo que la llegué a visitar en los primeros días de junio del 2023, recién venido a California.
Un abrazo a la familia Tapia Tellería, doña Zunilda Tellería. Saludos a Carlito, doña Zunilda, un abrazo. Hasta Aplan, ¿cómo es que se llama? Así se pronuncia, doña Zunilda. Un par de veces estuvimos por ahí, rico, los indios viejos, en la Catambuche, ¿se acuerda? Y la Toña. Bueno, un par de gorras que tengo ahí, camisetas. Siempre muy agradecido, doña Zunilda. Entonces, de allí uno que lo tienen como niño maravilla, aquí, en la oposición, no me llamó no solo para que no hablara mal de Humberto, también para que no me metiera a la oposición. Nunca, lo he dicho como 3 veces, nunca he contestado y por eso pues me reservo el nombre, pero es una figurita muy conocida en los medios de comunicación. Lo tienen como Chico Maravilla en derecho. O sea que todas las conspiraciones venían amarradas y unos que venían con los 222 y otros que estaban ya adelante aquí, estaban cumpliendo esas misiones. Porque desde el inicio querían que yo no hablara en Estados Unidos. Por eso, riquísimo y Zunilda del Indio Viejo, ya lo dije. Entonces, todo ese tipo de cosas uno se las queda callada para no provocar división. Pero sí, hay sus cositas. Hay sus cositas. Y yo no me voy a ir de boca, no voy a ser yo el que cause la división. Lo que sí es que tengo que prevenirle a la gente que verdaderamente está opuesta al régimen de ese tipo de personas que prácticamente andan haciendo una labor de seguridad de la dictadura aquí. Y no me refiero a esos dos, ¿verdad? Sino en general. Entonces ese es el caso de Santo Sebastián. Y la otra parte que quería ver, que creo que la ando apuntada, es el nivel de penetración que tienen los organismos de seguridad. Alguien me reclamó, porque yo fui el primero que dije, el mismo 27 que se dio a conocer públicamente, 27 del mes pasado, era un viernes, yo saqué un video cuando se da a conocer los 2 atentados a Joao Maldonado, que de los 2 se escapó, creo que fue uno en septiembre de 2020 o 21, y el otro que fue en enero del 2024. En los 2 aparece implicado, de acuerdo a las investigaciones y la presentación de los videos del sector, Danilo Aguirre Sequeira, que es nieto del doctor Danilo Aguirre Solís, que fue subdirector del Nuevo Diario, hijo de Eric Aguirre Aragón, que por años estuvimos en el mismo departamento de la seguridad del F4. Lo que a mí me llama la atención de que este hombre ligado a la Dirección de Información para la Defensa participa en los 2 atentados contra Joao y es un hijo de Eric Aguirre, el Chori, que le decíamos, o Lenín, de seudónimo en la seguridad, que ha venido funcionando como periodista de Canal 10 y de otros medios, pero que además participaba dentro de la cúpula de la Unión Nacional Azul y Blanco, de la Unidad Nacional, la UNAP. Pero además trabajaba como periodista. Su papá, Eric, que supuestamente se desligó, yo me acuerdo cuando se fue a trabajar a La Crónica, que era ligada a Humberto Guzmán, que era de los populares social cristianos, que fueron parte del FPR, el Frente Patriótico de la Revolución, que era el PLI, Partido Socialista, Partido Popular Social Cristiano, eran 4. Los unidos le decían en el expediente que tenían en la seguridad de ese
de esa organización. Es que el papá de Eric Aguirre, de este que sale involucrado, que tiene 39 años en los atentados contra Joao, y que ha venido funcionando como periodista y que entraba y salía a Costa Rica, me llama la atención que su papá trabajaba en LUGOI, que era la unidad de objetivos ideológicos, donde se atendía y se penetraba periodistas dentro de los medios opositores y de todos los periodistas en la seguridad del Estado, porque esa especialidad atendía a los medios de comunicación y a los periodistas, y los reclutaban, y los dirigían o los penetraban. Entonces, siento como que no es mucha casualidad, y con esto no es que esté involucrando a Eric en el caso, sino que es el papá, sino que no es pura coincidencia que su papá, como oficial de la contrainteligencia, que fue mi compañero de departamento, haya trabajado en esa especialidad, y que este haya trabajado por años como periodista y se haya infiltrado en 2 o 3 organizaciones políticas de la oposición, y que incluso fue propuesto para el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entonces, con esto quiero alertar el nivel de penetración que hay en el periodismo en el exilio. Ya no digamos en las organizaciones políticas opositoras, por lo que estaríamos paconeados y llenos de agentes también, las organizaciones opositoras, agentes secretos que se han infiltrado, que les dicen agentes de penetración. Y esta es otra diferencia que yo tengo con el mayor Sancán, porque él puso como agente de combate a Danilo Aguirre, y en realidad ha sido un agente de penetración que viene de personas ligadas al sandinismo viejo, y lo dirigieron y logró entrar a organizaciones de oposición que no son militares. Por lo tanto, él no es un agente de combate y es un agente de penetración, y que fueron a participar en un atentado por las características de el objetivo que era Joao. Pero en la concreta es un agente de penetración. El agente de combate tiene otras características. Puede ser un agente que llegaron a infiltrar dentro de una organización armada en contra de un gobierno, o de organizaciones armadas que están en contra del danielismo, y lo llegan a infiltrar allí para controlar y exterminar a esa organización armada. Y así, de esa manera, hubieron ataques donde se murieron más de 100, porque lograron hasta llegar a convertir en jefes de organizaciones armadas en la contra a agentes de la seguridad. Esos son agentes de combate. Yo conozco casos de que... ¿Ustedes creen por qué José Benito Bravo fue tan así que llegó a convertirse y fue jefe de comando regional de la contra, MAC, y llegó a ser diputado del Parlacén? Hay una serie de cosas que se tienen que ver del nivel de penetración de 45 años de trabajo de organismos de seguridad dentro de los organismos que han adversado al danielismo. Quiero, antes de eso, hacer una denuncia. No sé cómo en mi Facebook he aparecido ligado a 3 grupos. Uno que se llama Palestina is our here, otro que se llama One Day from Gaza Palestina, y otro que se llama Boycott Israel Worldwide. Han aparecido como que yo parezco estos grupos de Facebook, y por eso creo que es que ahí está parte de la boicoteadera de mis videos y todo. Y no me he podido salir del grupo, porque a la hora que quiero individualizarlo para bloquear al grupo y para salirme, no me da el Facebook. Tengan cuidado entonces con estas 3 organizaciones, que son Palestine is our here, Update from Gaza Palestina y Boycott Israel Worldwide. No sé ni qué pata puso ese huevo, pero
a veces es peligroso porque ellos coordinan mucho con organizaciones terroristas y es hasta peligroso para la seguridad personal, pero para otros pueden denunciar si aparecen este tipo de organizaciones, repito, en sus Facebook, y que aparecen de repente como miembros de esos grupos. Palestine is our heart, no sé si este heart es de corazón, no sé, heart, pero se escribe H-E-A-R-T, is our, de nosotros. Palestina es como nuestro corazón, algo así. El otro es Update from Gaza Palestina y el otro es Boycott Israel Worldwide. World de W-R-L-D W-O-R-L-D W-I-D-E. Boycott Israel Worldwide. Hay que tener cuidado con este tipo de asuntos. Eso tenía que denunciar. El otro problema que a mí me preocupa, si bien es cierto que lo de este muchacho, que ha sido periodista por años, reventó el viernes 27, los medios de comunicación no le dieron la cobertura que le dan a otras cosas de menos importancia. Estoy seguro que es porque se sienten golpeados los periodistas, pero porque muchos de esos periodistas saben de su ligazón con organismos de la seguridad, que no lo sabemos quiénes son, pero lo sabemos. Y por eso a veces yo denuncio las campañas que se convierten en acciones diversionistas desde los medios de comunicación a la verdad sobre la dictadura. Alguien que no lo he querido cortar como amigo en Facebook porque pienso, hay un montón de sandinistas que están en Nicaragua que no me quieren, pero están ahí de contacto mío en Facebook, y yo no los corto para que les llegue el mensaje, y como mi Facebook es público y me imagino que todos sus contactos son de sandinistas dentro de Nicaragua, pues si le llega el mensaje a su Facebook, le va a llegar a los Facebook de los otros, porque mi mensaje está mayormente dirigido a los sandinistas dentro del país, pero sobre todo, bueno, a los sandinistas honestos que se han salido, los que están ahí por miedo, porque hay un montón que están por miedo, por eso es que le dan rienda suelta. Quebraron, ahí van, si hay una orden de que un funcionario de alto nivel no puede salir del país si no es bajo el control, ninguno, sabiendo cómo son los organismos de seguridad, va a andar haciendo gestiones migratorias, como le echan el clavo a la que fue viceministra de Finanzas o al que fue ministro de Finanzas, y ya lo echaron preso de nuevo. O sea, y ya están tratando de desviar la atención y están quitándole en realidad la relevancia de que un periodista es el principal involucrado en los atentados a Joao Maldonado. Bueno, que 3 días después de que se da a conocer lo de los involucrados, que fue el 27 de agosto, y el 30 aparece la muerte de Humberto Ortega como noticia, está bien, pero ya pasaron 5 días de la muerte de Humberto Ortega y han tratado de dejar en el olvido el involucramiento de un periodista en esto. Y de Canal 10 ha sido un periodista, yo siempre le he dicho que el Canal 10, desde antes de caer preso, no ha sido ningún canal opositor porque pertenece a José Ángel González, que es un testaferro de la dictadura, que a su vez con su empresa Ratensa tiene varias radios en Nicaragua, Radio y Televisión Nacional o Nicaragüense S.A., y a su vez fue dueño del Canal 4, fue dueño del Canal 2, fue dueño del Canal 8, hoy en manos de la dictadura. Échenme ese trompo al uña para los que creían, y si eso lo denuncié antes de caer preso, que el Canal 10 era de oposición. No, si es de José Ángel González, un testaferro de la dictadura. A ver, ¿quiénes de la dirección del Canal 10 han caído presos? Todos los que llegaban a dar entrevistas, y hasta por sentirse famosos, todas las mañanas al Canal 10, esos cayeron presos, y los dueños y la administración y la dirección del Canal 10 nunca los tocaron.
No pueden entender que ese es un trabajo de seguridad. No pueden entender que a través de eso mantenieron control. Pero también llegaban agentes ahí que los promovían y hoy están como dirigentes opositores, la mayoría en Costa Rica. Por favor, hombre, entiendan. No quieren entenderlo. Si hay alguna pregunta, me gustaría para terminar, porque se me está yendo la luz en el lugar donde estoy. Si ven, no tuvimos interrupciones. Eso significa que hay algo en la casa donde vivo que me interrumpe siempre los videos. Me gustaría que buscaran en la cuenta de Tino Pérez. Apunten, Tino Pérez. Tino y yo cultivamos una amistad en los últimos años antes de caer preso. Una persona muy agradable que tiene 11 libros. Tal vez para algunos no es muy conocido, pero búsquenlo, Tino Pérez. Tino, muy inteligente, muy hábil, muy agradable para conversar. Escribe de manera académica. Es graduado de la academia en los años 60, en la Academia de Nicaragua. Viene de una familia conservadora, pero él se hizo guardia nacional, oficial de carrera. Llegó a ser el segundo del coronel, que al inicio era mayor, Anastasio Somoza Portocarrero, el Chihuín. Significa que Tino es Justiniano Pérez, el mayor Justiniano Pérez, subdirector de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la EBI. Es muy agradable platicar con él, pero también es admirable la capacidad académica e intelectual. Es una biblioteca andante. Puedes hablar de Dante Alighieri, puedes hablar de Einstein, a como puedes hablar de expresiones de Rockefeller, a como puedes hablar de expresiones de Reagan, a como puedes hablar del inicio de la contra con la Guardia Nacional. Es decir, tiene una riqueza de conocimientos intelectuales. Ese es un escritor nato. Y que no me vengan a decir, era de la EBI. Yo creo que es un tiempo que ya pasó. Y estoy tocando esta relación que todavía mantengo con Justiniano, Tino Pérez, porque yo me enfrenté con ellos. Yo me enfrenté con la EBI en la montaña, donde perdí mi mejor amigo, el único guerrillero que perdimos en esa ocasión, como en una semana de combate. El resto fueron campesinos asesinados, que fue mi mejor amigo con el que me fui a la guerrilla por segunda vez, que era Alcides Mesa Flores, Luis Enrique de seudónimo. Mi mamá lo lloró terriblemente porque me despedí de mi mamá cuando me fui la segunda vez clandestino, andando con él, y cuando regresé me estaba esperando el 20 de julio en la plaza. Entramos el 19, pero el acto de la plaza fue el 20 de julio del 79, y lo primerito que me preguntó, ¿y Alciditos? Es terrible. Pero creo que se han ido sanando las heridas. Creo que ambos fuimos víctimas. Los guardias fueron traicionados por los altos mandos. Somoza los dejó botados y huyó con su Estado Mayor. Igual para la pérdida del Estado Mayor del Ejército y los principales funcionarios partidarios y gubernamentales del danielismo se adueñaron de la piñata y a nosotros nos dejaron en la miseria. Después se juntaron los principales jefes de la contra y guardias, y hoy son socios dentro del danielismo y ocupan cargos de diputados, en el Parlacén, y de cónsules y vicecónsules dentro del gobierno de Daniel Ortega, y están en algunas direcciones y departamentos de las organizaciones del Estado, y diputados del Parlacén como Wilfredo, el pacto con Arnoldo, los negocios de Rubén, de este Sobalbarro, de Tiro al Blanco, del mismo Mac que se lo llevó el COVID. Entonces, prácticamente los somocistas en su máxima expresión, la contra en su máxima expresión, o sea, en sus principales jefes, nos traicionaron a la base y hoy son aliados. Y traigo esto a colación
porque el principal eje de ataque para boicotear la unidad es señalar a los dirigentes destacados, sobre todo en lo que fue el MRS y hoy UNAMOS, y que fueron los principales actores, porque son los que prepararon a los chavalos en gobernabilidad. 5 años, dice Lester, que pasaron preparándose. Recuerden que Lester dijo que él había sido sandinista, y la mayoría de los chavalos los prepararon para la rebelión del 2018. Entonces el 60-70% de la responsabilidad de la rebelión del 2018 descansa en el actuar de disidentes del Frente Sandinista, lo quieran o no lo quieran. Y hoy hemos demostrado más convicción contra el danielismo, los que una vez estuvimos en ese frente y hoy estamos en la acera de enfrente, que los que se dicen derecha, que solo andan careando y haciendo la careadora y esto y lo otro, pero no se lanzan a organizar a la oposición. Y ahora nos tienen metido en un pleito de republicanos y demócratas. La mayoría de los que estamos aquí ni siquiera somos residentes, somos solicitantes de asilo, no podemos votar. Y entonces a uno los ponen como demócratas que apoyan a los comunistas demócratas. Los demócratas no son comunistas, están locos. Los otros son republicanos y los otros señalando el asesinato de los 80, pero solo se lo señalan a uno. Les quiero decir que en 1988, que comenzaron las negociaciones con los contras, se llegaron a acuerdos para en 1990. Fíjense bien, se movilizara la contra. Y cuando se llegó a lo que de hacer justicia, se encuentra que la contra tenía miles de crímenes de lesa humanidad, igual que jefes del ejército. Entonces, si se hacía justicia en Nicaragua con crímenes y violaciones a los derechos humanos, le hubiera caído la torta a los dos. Y entonces los jefes de la contra, con los jefes militares, porque Humberto encabezó la negociación, acordaron una amnistía para ambos. Entonces ahí se terminó el pleito y esos son los costos de llegar a la paz después de una guerra. Entonces no vengan de idiotas que hay criminales en un sector y en el otro para que estén sacando un pleito de los 80 que nada tiene que ver con la lucha que se inició en 2018. Y todo aquello que ande promoviendo ese pleito de los 80, pónganle sello que es un agente de la seguridad del Estado, del danielismo, hoy Dirección de Información para la Defensa, para mantenernos divididos. Y el cuento es que yo no me uno con sandinistas. Y salen una ultra izquierdista. Es que allí anda la oligarquía de los chamorros, como el caso de Chicolario, para a los de a pie echarlos a pelear también con los dirigentes, que varios de la familia Chamorro se destacan dentro de la oposición. Y esa es una táctica que ha venido promoviendo, pero que voy a seguir aclarando más adelante cómo funciona. Nada tienen que ver los 80 con este rollo, porque los contras y las negociaciones del directorio político, incluso de la UNO, con el Frente y los militares encabezados por Humberto Ortega, porque ambos tenían crímenes y violaciones de los derechos humanos, tanto los contras como criminales cuando quemaron comunidades enteras, la contra, y lo mismo militares del Ejército Popular Sandinista. Como todo el mundo está hasta la verga, acordaron una amnistía que fue correcta porque la guerra también detrás de cada grupo estaban las dos potencias que prácticamente nos echaron a pelear. Gracias a Dios, Estados Unidos avanzó hacia la democracia, hizo desaparecer las dictaduras militares de América Latina y solo ha quedado Putin imponiendo dictaduras militares en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y aliándose con sectores árabes del terrorismo. Quería aclarar eso. Desde Estados Unidos, porque nadie preguntó, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz.
Recuerde, el que pretenda crear pleitos de demócratas y republicanos en esta campaña electoral de Estados Unidos dentro de la oposición cuando ni siquiera somos residentes, póngale sello que es agente de la dictadura para mantenernos divididos. Y el que quiera traer el pleito de los 80, cuando se hizo una amnistía para ambos bandos, que la acordaron ambos bandos, porque habían criminales en los dos lados, póngale sello que también es agente de la dictadura. Unidad, unidad, unidad para derrocar la dictadura. Vamos a trabajar con otra persona, un trabajo más técnico, puntualizando más algunas cosas de historia y de hoy. Creo que pronto van a tener un canal propio que lo va a manejar un técnico que se va a llamar El Chino Enoc Oficial, donde estaremos mejorando las condiciones. Estoy bastante malito, ya la otra semana me operan y por eso ando sofocado. Y ya la operación está cerca, ya la mayoría de los exámenes están listos. Y estoy con este problemita que quiero salir de ello porque necesito operarme, eso me va a dar cierta independencia. Pues ya me están ofreciendo algunos trabajos acorde a mi incapacidad y yo necesito operarme rápido. Entonces, nuevamente, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y del programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoc. Unidad, unidad, unidad para acabar con la dictadura. Y recuerden a los que están adentro, convénzanse que están apoyando a un criminal. Muchos de ustedes, cuidado, la mayoría, son honestos, que no tienen las manos manchadas de sangre y lo único que hacen es rotondear o ir a una marcha. Eso no los hace criminales. Tampoco es delito ser sandinista, porque no es delito ser liberal, y los liberales fueron la base del poder del somocismo y la Guardia Nacional, que asesinó, como asesinó en 2018, Daniel Ortega. Pero ese fue el danielismo, no fue el sandinismo, que nunca existió ni nunca existe. No me dio tiempo de explicárselo. Y no existe. En el privado te puedo explicar. Además, no quiero dar muchos detalles sobre eso, ¿verdad? Por seguridad. Pérez Randall. Pero vamos a estar, creo que algunos días fuera del aire con esa operación. Aunque yo soy carebarro. Cuando me pusieron la prótesis en Nicaragua, hice un video al día en el hospital. Yo soy rifón. Entonces, unidad, unidad, unidad. Patria libre para vivir. Decía, creo que el poeta Rugama, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Y de él mismo digo, chayotero, chayal, chamuca, zapera, Daniel, Danielato, danielismo, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.